Muy buenos días, Mártir Vázquez del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala. Formo parte de una comisión del inventario forestal para el rediseño del inventario forestal en el país, que estamos liderando como INAV. Ya teníamos una propuesta culminada en el año 2015, la iniciativa empezó en el 2014, teníamos una propuesta finalizada en el 2015, a principios del 2016 hubo un conversatorio con diferentes expertos de países donde nos hacen el llamado a la reflexión de algunos aspectos importantes a considerar para este rediseño del inventario forestal en Guatemala. Para empezar, ubico la ubicación del país en Mesoamérica. Aquí estamos ubicados como país Guatemala, en el medio de las Américas. Un poco de datos importantes del país que nos ayuden un poco a contextualizar un poco, aunque es un área, a saber que es un área pequeña, pero igualmente es un área igualmente compleja, diversa y megadiversa, podríamos llamarlo de alguna manera. Tenemos una extensión minúscula en comparación a acá estos países. Estamos hablando de más de 108,000 kilómetros cuadrados, con una población eminentemente predominante mestiza, criolla, o blancos como se le denomina en algunas áreas, y una población bastante baja del 39% de poblaciones indígenas, que estas poblaciones indígenas en muchos de los casos no ocupan territorios muy marcados como se pueden tener en algunos otros países donde aquí están exclusivamente los indígenas. No, hay una distribución compartida en las áreas, no hay áreas exclusivas donde ellos estén establecidos, donde nosotros estemos establecidos. En el tema de datos, algunos datos biofísicos, las alturas o la altura que encontramos en el país desde el nivel del mar, el cero, hasta los 4,220 metros sobre el nivel del mar, o sea, nos da una idea de un poquito de la fisiografía, un poco de la complejidad que se va a ir teniendo durante el desarrollo y la implementación del inventario. Una temperatura bastante agradable, en promedio de los 19 grados centígrados y una precipitación pluvial de 1,250. Otros datos importantes es resaltar el punto que en el año 2010 fuimos declarados país megadiverso. ¿El por qué? Por contar con 14 zonas de vida, 7,000 especies de plantas que se encuentran en el país, más de 1,154 especies de árboles identificadas en Guatemala, alto endemismo, un 60% del país con vocación forestal, que este es todo el territorio de Guatemala, el 60% es de vocación forestal, y del total de extensión tenemos una cobertura forestal del 34%. Otro elemento importante que yo estaba percibiendo durante las presentaciones, veía que casi que es una autoridad o un servicio forestal por cada país. En Guatemala contamos con 2 servicios forestales, uno que aplica dentro de áreas protegidas, que es el Consejo Nacional de las Áreas Protegidas, que es el encargado de la administración, resguardo, conservación y en general las políticas dentro de las áreas protegidas, y el Instituto Nacional de Bosques, que su accionar es el fomento al manejo y la conservación de los bosques a través del manejo de la promoción del manejo forestal sostenible, que elaboramos básicamente fuera de las áreas protegidas. Al hacer una distribución del total de cobertura de Guatemala dentro de ambas autoridades, bajo el resguardo del Instituto Nacional de Bosques tenemos un 48% de la cobertura del territorio forestal del país, y bajo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas un 52%, obviamente porque la mayor parte del departamento, y voy a mencionar acá porque me va a servir para que conozcan y tengan una imagen gráfica, el departamento de Petén es donde se concentra la mayor cantidad de bosque y la mayor cantidad de áreas protegidas para el país. Alguna información o antecedentes en temas o en materia de inventarios forestales que se han desarrollado en Guatemala, podemos mencionar desde los años 70, que se trabajó con un levantamiento de información. Muchos de CATI han colaborado y participado en esa información y levantamiento que se hizo para el departamento de Petén, así como en los 90 la Secretaría Ejecutiva de Planificación del país también genera hace un levantamiento de información de inventario exclusivamente para el departamento de Petén. Entre el 97 y el 98, que es a partir de ahí la creación del Instituto Nacional de Bosques, que en este año estamos cumpliendo 20 años de estar en operativización de actividades dentro del sector forestal de Guatemala, que eso lo valoraría y lo categorizaría yo como un plus
debido a que con cada cambio de gobierno no hay un cambio de autoridades. Hablamos de 8 administraciones, de 8 presidentes que han pasado por el país y del que apenas vamos por el 4º gerente del Instituto Nacional de Bosques. O sea, hay estabilidad y eso igualmente nos permite poder aplicar e implementar diferentes políticas a nivel institucional. En el 97 y el 98, se implementa o se tira una red bastante amplia de parcelas permanentes de medición, las PPM, que nosotros las conocemos en el país. Esas parcelas permanentes están distribuidas en todas las plantaciones que el mismo INAH promueve a través de los incentivos forestales, en bosque natural, en áreas protegidas, así como parcelas permanentes que se han distribuido en ecosistemas manglar, muy puntualmente. Y ahora que se está trabajando con la implementación de parcelas permanentes también en el ecosistema de bosque seco para el país. En el periodo, llamémoslo periodo 2002 y 2003, se tuvo valga la redundancia, estuvimos dentro de los primeros países de la era de los 2000 en la elaboración e implementación de inventarios forestales nacionales. Este fue realizado más o menos en octubre del 2002 a julio del 2003 con el apoyo de la FAO e INAH, el Programa Forestal Nacional, que es una instancia sectorial que aglutina a varios actores del sector forestal del país, y nuestra unidad, Ministerio Rector, que es el Ministerio de Agricultura de Guatemala. Si lo podemos ver, fuimos pocos con mucho entusiasmo para desarrollar la línea base de inventario forestal nacional. Posterior a ello se han venido realizando otros inventarios a nivel nacional, pero particularizando en algunas especies. Acá básicamente para especies CITES, cedro, caoba, rosul, un mapeo que se realizó en el país por la importancia de los convenios y los compromisos con convenios internacionales. Como lo mencionaba, en el 2014 se retoma nuevamente el tema del inventario forestal nacional, donde se hace un trabajo bastante exhaustivo hasta el 2015, tener ya una propuesta afinada que nos daba ya los parámetros, cómo se iban a trabajar los estratos, los conglomerados, las unidades de muestreo, pero damos una pausa en ese momento para poder nuevamente hacer un análisis de lo que estábamos trabajando y realmente capturar la mayor cantidad de información y tener un grueso de información confiable y verificable para poder cumplir con diferentes compromisos. Es un extracto de los objetivos del primer inventario del 2002 al 2003. Se enfocaba a los recursos forestales y arbóreos del país, temas de productividad maderable y no maderable, los bosques, puntualmente Xate, Mimbre, Bayal, y estado y manejo de los bosques. Estábamos hablando que en el 97 se creó el Instituto Nacional, pocos años estábamos con la necesidad de poder contar con un instrumento que nos ayudara a poder generar las políticas institucionales que debían de aplicarse a nivel nacional. De esos objetivos planteados inicialmente, se promovió o se dispuso tener una red de puntos, una rejilla de puntos, como en algunos casos se le denomina. Al país fue dividido en 3, o se consideraron 3 estratos para ese muestreo en inicio. Este es el departamento de Petén, la costa sur del país, la similitud entre bosque latifoliado subtropical para el país, y esta franja en medio que nos ubica los bosques de coníferas en el país, que su área de donde están distribuidos es mucho menor en comparación a las otras. Las unidades de muestreos en conglomerados, donde se aglutinaban 4 parcelas rectangulares de 50 por 20 distribuidas en las esquinas de cada unidad de muestreo, que así fue como fueron levantadas en total, si no mal recuerdo, 108 unidades de muestreo en el país, distribuidas de esa manera. De la información generada, esta es nada más una lámina que habla de una descripción de las características del bosque latifoliado, especialmente la ubicación de un 4% de bosque de galería que estaba distribuido a las orillas de los ríos, una sección de bosque joven que se consideró como bosque joven a los que no superaban una altura de 5 metros hacia abajo,
de la altura, entonces se consideraba como una sección de bosque joven que teníamos un 13%, sección de bosque latifoliado avanzado que superaba los 5 metros de altura, pero aún no había llegado a su estado de madurez, y bosque primario considerado para el levantamiento de esa información, que era un porcentaje bastante elevado, pero se consideró, la definición que se tenía para considerarlo como bosque primario es que no había tenido intervención humana, por lo menos en el último ciclo, 50 años aproximadamente. Entonces, información importante. Igualmente, se pudo capturar datos que ahora nos ayudan para poder hacer un análisis de lo complejo que va a ser el levantamiento de la información de campo. Tenemos que un 38% del territorio con cobertura forestal para ese entonces estaba bajo un régimen de propiedad privada. Entonces eso también nos eleva un poquito la complejidad. Esto no es del Estado completamente, no hay una plena libertad para movilizarse, sino que hay que hacer ciertos procesos de requerimiento de permisos para poder accesar a estas áreas y un poco más elevar la complejidad que tenemos como país, algunos temas sensibles como el tema del narcotráfico, que obviamente hay territorios, áreas fronterizas que son ocupadas que nos van a limitar de alguna manera. En cuanto a tierras de la nación, un 34%, propiedades municipales y comunales que se disponen allá, bastante bajo, un 23% de la cobertura, y otros que estamos hablando, un 5.3%, que otras condiciones o características o regímenes de propiedad que se conocían para Guatemala. La superficie por tipo de bosque, información que fue general, mayor porcentaje de latifoliado, Petén, como para recordarles ahí de dónde estaba distribuida la mayor cantidad de mancha verde, ahí donde se concentra, no solo ahí, sino que es un ejemplo, el bosque de las coníferas, el bosque mixto, el asocio de pino, encino, de dos especies, un ecosistema realmente especial también que se iba generando. Entonces, partiendo de esta información, consideramos bueno, existe más o menos bosques maduros, o sea, hay más, menos, disminuyó, ¿cómo está? Son preguntas generadoras que nos sirven a nosotros ahora para ir redireccionando y cómo vamos a ir abordando el tema. Conclusiones, algunas, solo traté de generar algunas conclusiones de ese primer trabajo. La información que fue generada, muy valiosa e importante. Se hizo una primera aproximación del tema de carbono fijado por biomasa que se tenía para ese periodo de tiempo, así como un pequeño análisis de la carga maderable por bloque. Entonces, aquí podíamos ubicar, o se ubicaba de 12.8 metros cúbicos por hectárea. Alguien pensaría de bosque latifoliado, de conífera, pero no. O sea, la menor carga era de bosque latifoliado y la mayor carga de bosque conífera, 35.5 metros cúbicos por hectárea. Al regresar a la imagen que teníamos, el bosque de conífera se distribuye a un área más pequeña, pero su carga maderable es mucho más alta en comparación al bosque latifoliado del país, que es más extensivo, pero su carga maderable para ese entonces está mucho más mermado. Recomendaciones que nos dejó este trabajo del inventario forestal de ese periodo: el análisis de la información socioeconómica. O sea, se recomienda que no fuese un análisis a nivel de área de influencia como bosque, sino que fuese a unidad de finca, que es una unidad pequeña donde pudiese tener el contacto el propietario o propietarios de ese espacio para poder saber cómo es el tema del uso de los recursos o cómo vivimos o cómo vemos realmente el recurso. En ese entonces, en el inventario sale información importante como al bosque se le veía únicamente como el proveedor de bienes y no servicios. ¿Qué bienes? Leña, troza, fauna, que podían extraerse directamente de este ecosistema. Si se mantiene el tamaño de la muestra actual, se recomienda no estratificar, que es un análisis que se hizo, no tener esos 3 estratos, sino que ya que hasta el momento no se ganó precisión significativa en las estimaciones. Como repito, aspectos importantes que nos generó esta línea base como un comparador para el replanteamiento de este nuevo diseño del Inventario Forestal Nacional, que como creo que es lo que hemos venido hablando acá, son multipropósitos, que este es el objetivo de la propuesta del Inventario Forestal del país,
cuenta con estos 5 objetivos específicos: tener información de calidad en diferentes aspectos. Hay nuevos temas de degradación, temas de restauración, carga maderable, igualmente importante saber con cuánto disponemos como país. La calidad, contribuir con información estratégica que nos va a servir para el cumplimiento del país a los compromisos que hemos adquirido como país en diferentes convenciones marco que se tienen. Alcances que pretendemos y queremos y vamos a alcanzar con la implementación de este inventario forestal es no solo tener las tierras cubiertas o ir al tema de las tierras cubiertas de bosque, sino también a las áreas fuera de bosque, a los árboles que están fuera de bosque. Aquí nos lleva igual a un tema que no sé si en todos los países pueda darse. Los equipos que ven el tema de los sensores remotos no siempre son personas que vayan a campo. Entonces tienen conceptos completamente distintos de cómo conceptualizar el término bosque, cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a definir, cuál va a ser el alcance. Entonces, inicialmente nosotros estamos llegando a este punto un poquito más práctico, no la definición de bosque, sino algunas características para decir, ahí vamos a considerarlo como bosque, el tema de la cobertura de copas, el porcentaje de 30 al 40%, casi voy llegando, la cobertura, el área mínima, 0.54 hectáreas, media hectárea, como área mínima para considerar la bosque. Si fuese distribuido en fajas, como podría estar en bosques riparios, con un ancho de no menor de 60 metros. Si estas condiciones o características son menores, entonces estaríamos considerándolos nosotros como árboles fuera de bosque, obviamente con un espaciamiento o cobertura de copa de 10 a 30%, el ancho de la franja mucho menor, que hasta un máximo de 20, y el área menor a 0.54 hectáreas, que es más o menos aspectos relevantes que consideramos para acá. Como lo mencioné anteriormente, el tema del inventario del 2002 y 2013, con muchos esfuerzos y mucho impulso institucional, llamémosle de esta manera, hay lecciones aprendidas. También fue un documento con mucha información, lo pudimos ver en los slides anterior, información estratégica que es útil que todos los actores o que todas las personas que están dentro del territorio nacional conozcan y utilicen para poder empujar diferentes políticas. En este mismo marco, perdón por el tamaño de la letra, faltó un poco agrandar, un poco el impulso que se le está dando a este inventario nacional forestal, el rediseño, que es a través de un grupo institucional, un comité para el rediseño y el diseño de este inventario nacional, pero de esta manera igualmente fomentando la participación de más actores. Realmente había un término que usó el compañero de Costa Rica, no me recuerdo exactamente, pero que todas las personas, los actores del sector forestal del país, tanto academia, sector privado, ONGs, Estado, conozcamos y nos apropiemos, este era el término, apropiemos de esa información para poderla utilizar. Entonces, aquí hay un grupo interinstitucional aglutinado, un espacio al que denominamos GIMBUT, que es Grupo Interinstitucional de Monitoreo y Uso de la Tierra, monitoreo de bosque y uso de la tierra. Este grupo interinstitucional cuenta con 2 comités, un GIMBUT político para las altas autoridades y un GIMBUT técnico, que este GIMBUT técnico se divide en comité de sensores remotos, donde están los expertos en sí y viendo el tema de cobertura forestal del país, y ahora el comité de inventario forestal. Entonces nosotros vamos a aportar hasta tener una propuesta de diseño validada, consensuada con estos otros actores para poder empujarla. Eso nos da fortaleza para conseguir los fondos necesarios que son requeridos para poder hacer ese inventario, porque hacer un inventario, como lo vimos anteriormente, no es barato. Es importante que como Estado, como instituciones de Estado, asumamos esa responsabilidad y ese liderazgo de poderla decir, bueno, tenemos que hacerlo, es importante hacerlo, pero también con los recursos hay otros temas que hay que analizar. El tema de los presupuestos a nivel latinoamericano, imagino que es una dinámica muy parecida, que las organizaciones o estados o entidades de Estado que estamos encargadas de los temas ambientales somos los que tenemos presupuestariamente menos recursos y más exigencias en algunos casos para poder dar respuesta a diferentes situaciones.
Los pasos que estamos dando para el diseño del nuevo inventario forestal son estos estamos por lo amarillo pendiente, bueno, ya no tan pendiente creo, para ir abordándolo de cómo ir trabajando el inventario forestal. Características nuevas, la metodología replicable, generación de información, el diseño de muestreo mucho más integral para poder ir abordando aspectos importantes. O sea, este nuevo rediseño que estábamos al rediseño ya propuesto ha venido evaluando y considerando las lecciones aprendidas y las experiencias de países de Latinoamérica, países hermanos ahí cercanos en cuanto a qué se ha hecho, cómo se está haciendo y ver cómo es el tema de la institucionalización de la implementación de ese inventario. Procesos en desarrollo con el apoyo del Servicio Forestal de Estados Unidos, que creo que en muchos países se está retirando, pero aún contamos con ese apoyo nosotros, FAO, ONURED, en poder dar el seguimiento, que nos está apoyando con el seguimiento a este trabajo, el ajuste de los costeos que estamos ahí trabajando, porque en el país, como INAV, como ente rector, tenemos presencia en todo el país a través de 9 direcciones regionales que se distribuyen en el territorio. Todos los costos se están haciendo a ese nivel por regiones, porque obviamente cada región es distinta, es muy peculiar con sus aspectos, que es importante poder tener la claridad de cuánto se requiere en cuanto a insumos, personal y recursos financieros para poderlo implementar. La hoja de ruta, estamos por tener el taller nacional para una planificación institucional y la incorporación en los planes institucionales, no solo de INAV, sino también del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Muchas gracias.